Buenas noches, profesora Ayala, espero se encuentre muy bien. En este video le voy a hablar sobre los temas vistos en el parcial de la materia de teoría del valor y del capital y contestaré las preguntas del examen adjuntadas en el caso. No se perdió. Empezaré comentando las preguntas del examen. Explicaré mis respuestas y la conexión que hay entre lo que vimos en clase. Comenzaré por la parte de contestar las primeras preguntas del examen y la excepción múltiple. Explicaré el motivo de mi respuesta y la conexión que hay entre los autores que vimos en el transcurso del parcial. La primera pregunta nos dice: ¿de qué manera las condiciones de explotación descritas en los limpiadores de letrinas, el mapa, fantasma, amor y capital y los casos contemporáneos de Florida y Qatar reflejan la vigencia de análisis crítico de Marx sobre el capitalismo en el Capital? ¿Y cómo influye ese contexto en la construcción teórica de Marx? ¿Qué implicaciones epistemológicas consideradas tienen el hecho de que Marx interprete lo económico desde la dimensión del trabajo y no desde lo del mercado? Mi respuesta a esta pregunta fue que las condiciones de explotación que Marx analizaba en estos temas, que fue hace más de 150 años, siguen presentes hoy en día, solo que se disfrazan con otros nombres. El caso de el jornalero mexicano que estaba en Florida, o los trabajadores de Qatar que murieron construyendo los estadios para lo del mundial y todo eso, muestra cómo las personas que sostienen la economía global o nacional viven en condiciones muy precarias, muy limitadas, como sin derecho y sin reconocimiento. Y pues eso es lo que Marx describía en ese entonces y lo que está demostrado ahorita que seguimos viviendo. Recuerdo que en clase vimos una parte de un video, era una película sobre Karl Marx que nos explicaba cómo, bueno, al principio de la película nos demostraba cómo las personas iban a buscar leña a un bosque y pues para sustentarse, para poder vivir, y esa leña la vendían o la utilizaban como para crear fuego y poder cocinar o cosas así, y eso estaba visto ilegal. O sea, eso era visto que era ilegal, que era robar, y maltrataban a esas personas y las tenían viviendo en condiciones muy deplorables, y que pues ese proceso de trabajo es como se produce el valor que no recibe. Esto anteriormente mencionado lo describe Karl Marx lo describe como la separación entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo tienen la fuerza de trabajo para vender. En Amor y Capital, esto Karl Marx lo describe en su libro del Capital como los que tienen nada más, o quienes poseen los medios de producción, o sea, la diferencia entre quienes poseen los medios de producción y también la diferencia en quien solo posee o tiene la fuerza para vender, o la fuerza del trabajo para vender. Y contestando la pregunta que dice: ¿qué implicaciones epistemológicas consideras tiene el hecho de que Marx interprete lo económico desde la dimensión del trabajo y no desde lo del mercado? En el libro de El amor y el capital de Mari Gabriel muestra el contexto de Marx como más humano. Él no lo escribía desde la comodidad, sino desde la pobreza y el sufrimiento familiar. Esa experiencia le permitió entender que el problema no estaba en el mercado, sino en el proceso de trabajo, en cómo el trabajador produce el valor de su trabajo, pero no recibe como la recompensa de él. Marx interpretaba
la economía como desde el trabajo, porque allí era la raíz de la injusticia, desde ahí. Su análisis sigue vigente porque mientras el trabajo sea tratado como únicamente como mercancía y no como que los trabajadores tengan el valor, la explotación seguirá continuando y no tendrá el valor el trabajo que hacemos nosotros. Esa es mi respuesta a la primera pregunta, o a las primeras preguntas del inciso 1. El inciso 2, sus preguntas dicen, ¿cuáles son los principales temas metodológicos que Marx plantea en el prólogo de El Capital y cómo fundamenta su análisis crítico del capitalismo? ¿Y qué papel desempeña Inglaterra en el entendimiento de las leyes generales que describen el funcionamiento del modo de producción capitalista? Para mi respuesta de la primera pregunta, en el prólogo de Marx explica, o Marx en su prólogo de Marx explica que su método parte desde lo concreto y puede decirse que también desde lo abstracto. No busca escribir la economía, sino entender sus leyes internas, porque todo tiene leyes incluyendo la economía. Y su punto de partida es el valor y el trabajo. Porque ahí está la clave del sistema. Su crítica científica demuestra cómo se genera la plusvalía. La plusvalía la demuestra cómo se genera en su prólogo y cómo el capital se apropia del trabajo excedente. Y contestando la otra pregunta que dice qué papel desempeña Inglaterra en el entendimiento de las leyes generales que describen el funcionamiento del modo de producción capitalista. Para esto tenemos que saber que Inglaterra fue laboratorio histórico de Marx, porque Marx fue a estudiarse a Inglaterra y ahí fue donde empezó a entender y a estudiar las leyes generales de la economía, de la política y de todo eso que estudió. Y se fue a Inglaterra porque en esos tiempos Inglaterra era un país, si no es que el país más industrializado para esas fechas, y era el ejemplo más grande del desarrollo del capitalismo. Su análisis de la economía se basó en la economía inglesa fundamentada científicamente, que fue su crítica hacia el capital o del capital. Esa fue mi respuesta al inciso 2 y sus dos preguntas. Continuando con el inciso 3. ¿Qué entiende el texto Capital Ficticio y los fantasmagorias del mercado del arte del capital ficticio? ¿Y qué papel juega la plusvalía en ese concepto? En el capital ficticio se explica que es una forma que parece que genera riquezas sin estar ligado al trabajo real. Marx lo menciona en su libro del Capital, pero en este libro del Capital Ficticio está más actualizado con ejemplos como el arte contemporáneo o como los mercados financieros. Son casos que que el dinero produce más dinero sin necesidad de pasar por una situación de producción. Y contestando la parte de qué papel juega la plusvalía en este concepto, primero tenemos que entender que la plusvalía sigue siendo la base que lo explica, que dice que toda ganancia proviene del trabajo del ser humano, el trabajo humano, incluso las ganancias ficticias. En el libro El Capital Ficticio, se puede decir que es como la sombra del capital real, o más bien dicho, que el capital ficticio es la sombra del capital real. Esta es una riqueza imaginaria que depende del trabajo, aunque parezca que está separada de él. Así como el capitalismo moderno crea valor, incluso de la nada. Y como esto está diciendo que es como una ganancia ficticia o es algo ficticio, se le llama fenómeno fantasmagórico. Fantasmagórico. La cuarta pregunta nos dice, ¿por qué Aristóteles recurre a la leyenda del rey Midas para diferenciar entre la economía y la cremástica? Explica qué significa que la economía tenga límites y que la cremástica no los tenga. Para entender la pregunta,
Primero tenemos que, bueno, Aristóteles utilizaba la leyenda del rey Midas. La leyenda del rey Midas decía que él deseaba mucho y le pedía a los dioses que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y así fue, todo lo que tocaba, él lo convertía en oro. Incluso personas, comida, agua, todo lo convertía en oro. Y ese fue el principal motivo de su muerte, que incluso deseándolo todo y teniéndolo todo, murió de hambre, porque al tocar la comida, pues se convertía en oro y pues no pudo comer nada. Esto, el rey Midas representa la riqueza y la avaricia sobre querer obtener todas las cosas y todo el dinero del mundo, pero pues al final terminó muriendo porque esa avaricia fue la que lo mató al no poder comer, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, incluyendo la comida. Para entender por qué Aristóteles utilizaba esta leyenda de el rey Midas, tenemos que entender que la economía es administrar o buscar administrar lo necesario para vivir bien y pues tiene sus límites, ¿no? La economía tiene sus límites, porque su fin es tener una vida bien y una vida buena. Eso es lo que decía Aristóteles. Y la cremástica, en cambio, era el deseo de acumular dinero, de acumular bienes, sin tener una medida o sin tener un límite. Y al hacer eso se vuelve destructiva. Incluso podemos decir que termina perdiendo su valor, porque se vuelve común, que fue algo parecido como lo que vimos en clase sobre los tulipanes. No me acuerdo en dónde, pero vimos que los tulipanes eran muy raros. Eran muy raros en ese entonces y se convirtió, bueno, era una moneda, una base de intercambio, que un tulipán llegó a costar una casa y pues agarró mucho valor, pero pues como se fueron haciendo más tulipanes, se fueron plantando más, se fueron haciendo comunes y perdió su valor que tenía antes. Podemos decir también que Aristóteles anticipó la crítica de Marx en este sentido, porque cuando el dinero se vuelve fin en sí mismo, pues el ser humano pierde su propósito. Midas simboliza la sociedad, bueno, en esta explicación Midas simboliza la sociedad moderna, que lo tiene todo, pero ha perdido como en parte su humanidad al tenerlo todo. Fue mi respuesta de la cuarta pregunta. La quinta me dice, lee cada una de las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta. Luego explica tus respuestas de acuerdo a la lectura del subcapítulo 3 del Capital. La forma del valor o valor de cambio. Marx en este capítulo del Capital explica que una mercancía es expresada con su valor en relación con otra. Por ejemplo, si una chaqueta vale lo mismo que 20 metros de cuerda o de algo de lino, lo que se compara en realidad es el trabajo humano o el trabajo de producción que se contiene en ambas, y es lo que le da más valor una que la otra. Este intercambio no es algo natural, sino que es algo, es una relación social entre trabajos. El dinero se termina convirtiendo en el equivalente universal que oculta el trabajo detrás de los productos. Por eso entender la forma del valor permite descubrir la estructura social que el mercado termina disfrazando. A continuación voy a contestar las preguntas que son de opción múltiple y voy a empezar con la primera pregunta, que dice, se define como el valor que se expresa en otra mercancía. A, forma de dinero. B, forma relativa de valor. C, forma desplegada de valor. D, forma de equivalente de valor. En esta pregunta yo decidí seleccionar la respuesta B, forma relativa de valor. Mi explicación para esta respuesta es que la forma relativa del valor es cuando una mercancía expresa su valor a través de otra, que es lo que nos está diciendo la pregunta,
por ejemplo, si digo que el ejemplo que utilicé en la pregunta pasada, es que si una chaqueta vale lo mismo que metros de algo, de hilo, lo que tiene el valor es, o la forma relativa del valor, es que se expresa en otra mercancía, en ambas, y la forma activa de la relación del valor. La pregunta número 2 dice, se define como el valor en el que se expresa la mercancía A, es decir, tiene el papel activo en una relación de equivalencia. A, forma general de valor. B, forma total o desplegada de valor. C, forma relativa de valor. D, forma de equivalente de valor. En esta pregunta yo puse la respuesta número C, el inciso número C, la forma relativa del valor. Esto es porque la mercancía que se expresa, o la que dice yo valgo tanto como, tiene el papel activo. Esa es la que tiene el papel activo, esa es la forma relativa del valor, lo que usa una mercancía como espejo para mostrar su valor. La siguiente pregunta dice, el carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor se refiere a que el tiempo de producción es primero privado y luego social. B, que el tiempo de producción de la mercancía es un promedio social. C, que toda mercancía se puede igualar con otra en distintas cantidades o proporciones. Y D, que la forma relativa contiene trabajo abstracto humano que se transforma en valor. Esta es la respuesta. Yo hice la respuesta C, que toda mercancía se puede igualar con otra, en distintas cantidades o proporciones. Esto es muy sencillo, ya que pues Marx nos dice que el valor de una mercancía se mide según la cantidad de trabajo que está detrás de ella o que contiene. Una mercancía puede equivaler otras proporciones diferentes, o sea, aunque las mercancías sean iguales, lo que les va a dar valor es el trabajo humano, el trabajo de producción que está detrás de ellas. El punto es que todas pueden igualarse porque se contiene trabajo humano en común. La próxima pregunta nos dice que la forma general de valor implica la existencia de un equivalente. A, que adopta diferentes figuras en varias mercancías. B, que implica la existencia del lienzo como equivalente general. C, que adopta a la mercancía oro como el equivalente general. Y D, que implica la existencia de una mercancía que por costumbre se vuelve el equivalente general. La respuesta correcta es D, que implica la existencia de una mercancía que por costumbre se vuelve equivalente general. ¿Por qué? Porque cuando el intercambio se amplía, surge una mercancía especial que se utiliza como referencia, como punto de partida. Primero puede ser sal, puede ser los tulipanes, por ejemplo, de los que habíamos mencionado anteriormente, y al final se puede ese intercambio convertir en oro, va escalando, y esa mercancía se vuelve equivalente a lo general, o es el puente común entre todas las demás. La quinta... Ay, caray. Perdón. Ahora vamos a contestar la última pregunta, que dice, la forma de dinero se puede definir como A, la fase de intercambio en el que dos mercancías específicas establecen una relación de equivalencia. B, la fase de intercambio en que las mercancías adoptan al oro como equivalente general. C, la fase del intercambio en el que algunas mercancías se vuelven el equivalente general. O D, la fase del intercambio en el que existen múltiples mercancías equivalentes. La respuesta fue la B, la fase del intercambio en el que las mercancías adaptan el oro como equivalente general. Esto está un poco relacionado con la pregunta anterior, ya que pues el dinero o la fase, el oro o el dinero es el equivalente o es la mercancía universal, así que en todos lados se utiliza el dinero, especialmente más que el oro, pero el medio que expresa el valor, o es el medio que expresa el valor de todo lo demás, todo ahorita el valor está igualado al dinero, o sea, cualquier cosa vale dinero, y así es como el dinero representa el trabajo humano de una manera o de una forma abstracta, y es como se oculta el esfuerzo real que hay detrás. Y por último, para finalizar,
voy a preguntar la sexta pregunta, que es pregunta reto, que es que leamos el ensayo El dinero y el objeto del deseo del filósofo Bolívar Echeverría y ver el video de Yo lápiz de Milton Friedman. El objetivo del ejercicio es que elabores un análisis de la posición de Friedman a la luz del concepto del fetichismo expuesto por Marx. En el video muestra cómo el mercado está coordinado al trabajo de millones de personas para producir algo tan simple. Friedman lo interpreta como una prueba que el mercado es libre y es eficiente, pero Marx y Bolívar Echeverría lo verían lo veían de una manera distinta, y ahí es donde está el fetichismo del mercado. Friedman ve la armonía para ocultar la desigualdad. Marx diría que el lápiz no se hace solo. Detrás hay trabajo humano, detrás de toda mercancía hay trabajo humano. Y también están Marx decía que también estaba la explotación e intereses económicos. Echeverría explica el fetichismo del dinero que convierte las relaciones entre personas en relaciones, entre otras cosas. En el video de lápiz, el lápiz parece tener vida propia y se borra la presencia de quienes lo producen. Y de esa manera es como el fetichismo consiste en ver el producto como algo independiente del trabajo humano. Friedman y Marx, ellos están en una contradicción porque nos obligan a mirar el proceso de toda producción. La cooperación existe, sí, pero bajo un sistema que beneficia a unos pocos nada más y mantiene invisible a todos los demás. Por último, una pequeña reflexión final es que pues la economía no puede separarse de la vida ni del trabajo humano. Desde la parte de Aristóteles hasta Marx y Echeverría y todos ellos, todo coincide en que el dinero debe servir al ser humano y no al revés. De ahí es donde está lo de la cremástica y la economía. Este parcial me dejó una enseñanza muy, muy clara y aprendí muchas cosas, que es, pues mientras sigamos tratando el trabajo como una mercancía, la desigualdad seguirá viva porque no veremos no estamos viendo el trabajo detrás de la mercancía. Y realmente la riqueza no está en el oro de Midas, por ejemplo, ni en el capitalismo ficticio, ni en el capital ficticio, sino en las personas que hacen lo posible y pues en la vida social.